¿Aita por enamorarme del esposo de mi difunta mejor amiga? Yo, 32F, me enamoré del esposo de mi difunta mejor amiga, 36M, este verano. Sé que suena terrible, pero por favor, déjame explicarte. Pero primero, un poco de contexto. Y sí, prepárate para estar aquí un rato. Mi difunta mejor amiga, llamémosla Amber, y yo nos conocíamos desde la escuela primaria. Cuando me mudé a la escuela secundaria, conocí a otra amiga, llamémosla Úrsula. Úrsula y Amber ya eran mejores amigas para cuando conocí a Úrsula, así que me convertí en la tercera en el grupo. 2 años antes de terminar la secundaria, Úrsula se mudó a otra ciudad, lo que acercó aún más a Amber y a mí. Fuimos testigos del inicio de nuestras relaciones con nuestros futuros esposos. Ambas comenzamos a salir con nuestros futuros esposos más o menos en el mismo año, y ambas estábamos en relaciones a distancia. Mi esposo, en ese entonces mi novio, llamémoslo Adam, estaba estudiando en otra ciudad, y su esposo, en ese entonces su novio, llamémoslo Thomas, estaba estudiando en otro país. Nos apoyábamos mutuamente, aunque nuestra propia amistad también era a distancia ya que estábamos estudiando en diferentes países. Yo estaba en nuestro país natal, y ella en uno vecino. Perdí contacto con Úrsula por un tiempo, pero después de graduarnos de la universidad, los tres estuvimos juntos de nuevo en nuestra ciudad natal, junto con nuestros novios de entonces, que más tarde se convirtieron en esposos. El esposo de Úrsula, llamémoslo Patrick, también la conocía desde la escuela. Justo después de graduarnos, Thomas le propuso matrimonio a Amber, y unos meses después, Patrick y Úrsula se comprometieron. Medio año después, Adam me propuso matrimonio, y todos celebramos nuestras bodas en el mismo año. Todos estaban felices. 2 años después, Amber y Thomas decidieron mudarse a otro país. Ese mismo año, Adam y yo nos mudamos a otra ciudad, mientras que Úrsula y Patrick se quedaron en nuestra ciudad natal y tuvieron un hermoso hijo. Para contextualizar, nuestros esposos no eran mejores amigos y no solían salir juntos fuera de nuestras reuniones grupales, pero podían divertirse cuando estábamos todos juntos. Dado eso, es importante entender que cuando todos nos mudamos a diferentes lugares, nuestra comunicación fue nuevamente a distancia. Nuestros esposos se veían aproximadamente una vez al año, al igual que nosotros, ya que es difícil para las parejas casadas reunirse. Yo era más amiga de Patrick que de Thomas porque cuando Amber y Thomas se mudaron al extranjero, y aún no nos habíamos mudado a otra ciudad, solía visitar a Úrsula y Patrick en su casa. Thomas y yo teníamos mucho de qué hablar, podíamos reírnos a gusto y felicitarnos en las fiestas, pero no éramos particularmente cercanos. Otros 2 años después, pasé por un periodo muy oscuro, mi esposo murió, tuve un aborto espontáneo por el estrés, y casi pierdo a mis padres, aunque afortunadamente, ahora están bien. El golpe final llegó unos meses después cuando nos informaron que Amber y su hijo murieron durante el parto. Fue un verdadero shock. 4 eventos terribles en un año, 3 de los cuales me devastaron tanto que apenas podía funcionar. La última vez que vi a Thomas fue en el funeral de Amber, pero no recuerdo mucho porque simplemente estaba existiendo, no viviendo. 1 año después del funeral de Amber, con la ayuda de familiares y amigos, finalmente decidí ir a terapia porque mis padres vivían con el miedo constante de que yo siguiera a mi esposo y amiga. Amo profundamente a mis padres y no quería causarles dolor, así que accedí a la terapia. No creía que ayudara, pero después de otro año, emprendí un viaje en solitario para redescubrirme. Cabe mencionar que cuando Amber y mi esposo estaban vivos, Adam y yo visitamos a Amber y Thomas en su país, donde conocimos a sus amigos locales y nos hicimos cercanos a ellos. 2 de los amigos locales de Amber, Elizabeth y Sasha, me apoyaron a mí y a Úrsula después de la muerte de Amber. Y cuando emprendí mi viaje en solitario, me alojé con ellos en el camino. No vi a Thomas en ese momento, ni quería hacerlo, ya que solo nos recordaríamos mutuamente el dolor de la pérdida. Así fue como comencé mi nueva vida, con viajes y redescubriéndome en mi nueva situación. Aún lloraba por la noche, pero sentía que el dolor se asentaba lentamente en algún lugar profundo. Por supuesto, nunca se irá completamente. Pero aprendí a vivir con ello. A vivir de nuevo, a ser feliz de nuevo, a divertirme, a hacer amigos y a amar de nuevo. Otro año después,
me atreví a tener mi primera cita, y después de otro año, comencé una relación con un colega, llamémoslo Neil. Lamentablemente, nuestra relación no era tan rosada como parecía, y al principio no noté las señales de advertencia, pero una vez que lo hice, la terminé de inmediato. La relación duró casi 6 meses. Esto nos lleva a junio de este año. Elizabeth, la amiga de Amber del extranjero, sugirió que hiciéramos un tour por Italia. Después de revisar nuestros horarios y finanzas, reservamos las fechas para aproximadamente una semana a finales de julio y principios de agosto. Una semana después, me informó que Sasha, la otra amiga, y sus esposos querían unirse a nosotros. Estábamos encantadas, cuanto más, mejor. A principios de julio, un par de semanas antes del viaje, volví a mi ciudad natal para visitar a mis padres y familiares. Ese día, estaba caminando hacia la casa de mi abuela y me detuve en el supermercado para comprar algo para el postre. Imagina mi sorpresa cuando alguien me tocó el hombro, y cuando me di vuelta, vi a Thomas. Honestamente, sentí un torbellino de emociones que al principio era difícil de entender. Había alegría al verlo, dolor por el recordatorio del pasado y incomodidad por el encuentro inesperado. Al principio, no lo reconocí, así como él no me reconoció a mí, como resultó más tarde. Intercambiamos algunos detalles sobre nuestras nuevas vidas, y me enteré de que él también estaba visitando a sus padres. Se sentía como si estuviéramos conociéndonos de nuevo. Tenía prisa por llegar a casa de mi abuela, así que nos despedimos rápidamente, expresamos lo felices que estábamos de vernos y nos fuimos por caminos separados. Pensé que sería la última vez que lo vería, pero unas horas después, me envió un mensaje diciendo que estaba realmente contento de verme y que no le importaría volver a encontrarse, no solo conmigo, sino también con Ursula y Patrick. Como puedes imaginar, después de la trágica muerte de Amber, él cortó lazos con todos los cercanos a ella, incluso sus padres, excepto con amigos del país donde vivían y donde él todavía vive. Ursula, al igual que yo, se sorprendió por la reaparición de Thomas en nuestras vidas, pero aceptamos su propuesta de encontrarnos. Al día siguiente, nos reunimos en casa de Ursula y Patrick. Juro que las primeras 2 horas de esa reunión fueron dolorosamente incómodas. Ursula y yo tratamos de mantener la conversación, pero el silencio de Thomas nos cortaba. Luego, después de 2 horas, una vez que el alcohol había aflojado la lengua de Thomas, estábamos bebiendo vino lentamente, finalmente se abrió a nosotros y compartió que había vuelto a nuestra ciudad natal por una razón. Todos estos años, simplemente había reprimido su dolor, ahogándolo en trabajo, deportes, videojuegos, y luego comenzó a salir y a tener citas con mujeres al azar, viendo y hablando poco con sus amigos y familiares. Había oído algo así, pero nunca le pedí detalles a Elizabeth o Sasha. A principios de este año, se topó accidentalmente con mi Instagram, había eliminado Instagram justo después de los eventos trágicos, y después de restaurarlo, creó una nueva cuenta, y vio que yo estaba en una relación feliz, o eso parecía en Instagram. Inmediatamente se sintió inadecuado, considerando que habíamos pasado por tragedias similares, pero yo había aprendido a vivir de nuevo, mientras que él simplemente estaba quemando la vida, gastándola, principalmente en trabajo, mujeres al azar y alcohol, sus palabras. De alguna manera, eso fue su llamado de atención, y se dio cuenta de que no podía vivir así más. Thomas comenzó terapia, reanudó la comunicación completa con amigos, luego con su hermana y padres. La parte más difícil fue finalmente reconocer y aceptar sus sentimientos y emociones sobre la trágica pérdida de su amada esposa y su hijo recién nacido. Pasó semanas visitando lugares que tenían un significado especial para ellos y lloró. Luego, finalmente reunió el coraje para hablar y disculparse con los padres de Amber, que habían sido como padres para él. Esa es la razón principal por la que regresó a nuestra ciudad natal. Pero desafortunadamente, aún no había podido visitarlos. Lo intentó durante 2 semanas, pero cada vez se daba la vuelta a mitad de camino. Todos lloramos. Después de calmarnos, dijo que había planeado visitar a Ursula y Patrick, pero no esperaba verme. Incluso lamentó haber sugerido la reunión, pero al final estaba contento de que hubiera sucedido. Ursula y yo ofrecimos acompañarlo a visitar a los padres de Amber, ya que solíamos visitarlos con frecuencia.
En el día señalado, Úrsula no pudo asistir porque su hijo menor se enfermó, así que Thomas y yo fuimos solos. Tan pronto como entramos por la puerta, las lágrimas llenaron los ojos de la madre de Amber, y también los nuestros. Sus padres no estaban enojados en absoluto porque lo entendían completamente. Pasamos un tiempo muy emotivo juntos, llorando, recordando todos los buenos momentos con Amber, luego riendo, luego llorando de nuevo, y así sucesivamente, hasta medianoche. Después de agradecer a los padres de Amber y despedirnos, Thomas ofreció acompañarme a casa. En el camino a la casa de mis padres, pasamos por un edificio alto donde a los adolescentes les gustaba pasar el rato en el techo. Dijo que quería hacer algo y necesitaba mi apoyo una vez más. Acepté, y subimos al techo. Allí, sacó una carta de su bolsillo, que resultó ser una carta de despedida para Amber. No pude contener mis lágrimas mientras él hablaba en voz alta al cielo, las estrellas y ella. Después de leer la carta hasta el final, la quemó y esparció las cenizas al viento. Bajamos en silencio y, tan silenciosamente, me acompañó a casa, donde nos despedimos y nos fuimos por caminos separados. Aproximadamente una semana después, me escribió de nuevo. Me agradeció por mi ayuda y dijo lo orgulloso que estaba de mí. Respondí en la misma línea. Y luego dejamos de hablar nuevamente por unos días, hasta que noté que me había seguido en Instagram. Lo seguí de vuelta, y unas horas después, me envió un mensaje preguntando, ¿es cierto que vas a hacer un tour por Italia con mis amigos? Respondí que sí, lo haré. Simplemente nos deseó un buen viaje ya que quedaba menos de una semana para el tour. Continuamos conversando sobre varios temas, y empecé a sentirme como antes, cuando reíamos juntos por cosas triviales. Un par de días antes de las vacaciones, tuvimos nuestra primera llamada y hablamos casi toda la noche. Como mencioné antes, se sentía como si nos estuviéramos conociendo de nuevo, y luego llegaron las fechas de las vacaciones. Todo el grupo se reunió en Milán y luego fuimos en coche a Nápoles. Para nuestra gran sorpresa, Thomas nos encontró allí. Su tío vivía allí y amablemente nos ofreció su casa por unos días. No sé si fue la magia de Italia o simplemente nos sentíamos tan cómodos el uno con el otro, pero pasamos todos esos días juntos, hablando, bebiendo y riendo. Tuvimos 3 días increíbles en Nápoles, luego fuimos a Sicilia por un día y después a Florencia por 4 días. Fue en Florencia donde ocurrió algo que ha estado atormentando mi conciencia. Las parejas casadas en nuestro grupo se cansaron de todo el turismo para la tercera noche en la ciudad, pero Thomas y yo todavía queríamos explorar, así que salimos a dar un paseo cerca de nuestro hotel. Después de 2 horas, estábamos cansados, así que nos sentamos en un banco con vista al río Arno. Durante todo el viaje, no habíamos estado solos hasta esa noche. La atmósfera de la tarde llevó a una conversación más íntima, y compartimos nuestros miedos sobre las relaciones. Hablamos sobre cómo nuestros futuros compañeros podrían nunca entender que siempre amaríamos a Amber y Adam porque fueron literalmente los amores de nuestras vidas, y que siempre habría un lugar para ellos en nuestros corazones. Es difícil de explicar, pero creo que las personas que han perdido seres queridos lo entenderían. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que ya no lo veía como el esposo de Amber. Desde ese momento, él se convirtió en un hombre separado para mí, y me encontré atraída por él. Me horrorizaban mis propios pensamientos y me apresuré a levantarme, ansiosa por regresar al hotel. Pero Thomas no quería apresurarse, y me convenció de quedarme un poco más, diciendo que le encantaba la noche y quería disfrutar un poco más de tiempo aquí. Acepté, y nos sentamos en silencio otros 10 minutos antes de que él comenzara a hablar nuevamente. Comenzó diciendo que yo no le debía nada y que solo necesitaba escucharle. Me tensé, y Thomas confesó que se había enamorado de mí. Me dijo que durante nuestro tiempo juntos en el viaje, se dio cuenta de que podríamos intentar tener una relación porque se sentía tan natural como respirar estar conmigo. Dijo que entendía lo complicada que era nuestra situación, pero estaba seguro de que merecíamos ser felices. Sentía que yo tenía los mismos sentimientos por él, por eso decidió confesarlo. No sabía qué decir. Me gustaba mucho, y no podía negar eso, pero la complejidad de la situación y mi propia conciencia me devoraban por sentimientos que no podía controlar.
Solo respondí que una vez que nos separáramos, estos sentimientos se desvanecerían y los olvidaríamos, que todo era solo la magia de Italia, y que sería mejor si no cometíamos errores. Vi lo decepcionados que se volvieron sus ojos, pero solo aceptó y sugirió que regresáramos al hotel. Nuestros cuartos estaban casi contiguos, y nos separamos en silencio. Pero no pude dormir esa noche. Alrededor de las 2 de la mañana, quise tomar aire fresco y decidí ir al patio del hotel. Al mismo tiempo, Thomas tuvo la misma idea, y nos encontramos en el pasillo de nuestro piso. Quería regresar a mi habitación, pero él dijo, hablemos. Entendí que necesitábamos poner todo en su lugar, así que acepté. Ambos salimos al patio y nos sentamos. Me preguntó por qué tenía miedo de admitir mis sentimientos, y le respondí que temía ser juzgada por los demás, nuestros amigos, nuestra familia, porque yo era la mejor amiga de Amber. Sería incorrecto, principalmente en relación con ella. Entonces me preguntó si tendría miedo si solo fuéramos dos desconocidos que se enamoraron. Y me di cuenta de que no tendría miedo, que todo mi miedo provenía del juicio de los demás y de mi propia conciencia. Pero aún así, no éramos desconocidos, y teníamos una historia compartida que no podíamos ignorar. Solo pidió una oportunidad para estos sentimientos, y si el destino había decidido unirnos de esta manera, ¿quiénes éramos nosotros para ir en contra? Prometió que hasta que estuviéramos firmemente seguros de nuestra relación, no se lo contaríamos a nadie. Por dentro, la vergüenza y el cariño por Thomas estaban en conflicto, pero esa noche, el cariño ganó, y nos besamos. Mentiría si dijera que no me gustó. Apagué mi cerebro por un momento, y en ese momento, el beso parecía lo correcto y lo más necesario del mundo. Pero luego nos detuve y regresé a mi habitación, diciendo que simplemente no podía hacer esto. Al día siguiente, él dijo que el trabajo lo llamaba de vuelta, y se fue. Pasé el resto de las vacaciones con el grupo como estaba planeado. Intenté mantenerme firme, pero unos días antes de que terminara el viaje, le conté todo a Elizabeth y Sasha. No se sorprendieron por nuestros sentimientos y dijeron que éramos una gran pareja, y que sería una tontería negarlo. Me dijeron que debía elegirme a mí misma y mi felicidad porque lo merecía. También Thomas, después de todos estos años de sufrimiento. Mi alma y conciencia se sintieron algo consoladas. Pero todo cambió cuando compartí la historia con Úrsula. Me acusó de traicionar a Amber, a sus padres, y dijo que iba a arruinarlo todo con mi efímera pasión. Esas palabras me dolieron mucho, y ahora no sé qué hacer. Mi afecto por Thomas no es efímero, y tampoco lo es el suyo por mí. Pero no puedo negar el hecho de que muchas personas verían nuestros sentimientos como incorrectos. Incluso yo dudo si vale la pena o si debería olvidar a los demás e intentar buscar mi propia felicidad. Thomas y yo no hemos hablado desde entonces. Sé que definitivamente está ofendido conmigo. Pero no quiero involucrarme con él hasta que esté 100% segura de mi decisión.